Verónica Alcocer, Felipe, es todavía primera dama de Colombia, ¿cierto? No estoy tan seguro, Néstor. Es que están separados, pero no divorciados. La sociedad conyugal está viva, ¿no? La sociedad conyugal está viva. Según la declaración de conflicto de intereses del presidente Petro en el 2024, la sociedad conyugal sigue viva. Y eso tiene una implicación, que los ingresos, los gastos, las rentas y el patrimonio de la sociedad conyugal es en mancomun. Bueno, o sea, hecho, que lo que le entra al uno, le entra al otro, y lo que le gasta al uno, gasta al otro, etcétera. Eso es así en la ley colombiana. El periódico El Tiempo, Felipe, que revela hoy un informe de la UIAF pedido que se publique por el propio presidente Petro, revela que el presidente Petro gira todavía plata a esa sociedad conyugal, a doña Verónica Alcocer, como se da cuenta. Sí. Sí, pues en teoría sí, Néstor. En teoría sigue siendo la primera dama, pero pues no. Esta mañana el periódico es que sueco, como todo es una mentira tras mentira tras mentira, entonces es dificilísimo saber. Felipe, esta mañana Expressen, que es el periódico del que le hablo, sueco, publica tercer capítulo sobre la historia del estilo de vida de doña Verónica Alcocer, que les ha llamado la atención a ellos porque es público, lo contó el presidente Gustavo Petro, que están técnicamente separados. Separados no es lo mismo que divorciados legalmente. En consecuencia, que está viva la sociedad conyugal y que ella está llevando una vida, un estilo de vida sobre el cual todavía hay muchas preguntas. El artículo se titula El presidente Petro... Pero el presidente dice que es que en Suecia el rey Guillermo y todos ellos se comportan como campesinos, como trabajadores, que van literalmente pues a la esquina a tomar cerveza sentados en un bulto de papa, ¿no? El presidente Petro termina atribuyéndole a la socialdemocracia el régimen político de Suecia, que es por supuesto una manera incompleta. Y dice que los ministros, si no hacen fila en un supermercado, que eso no tiene nada que ver con doña Verónica Alcocer, ni tiene nada, absolutamente nada que ver con las preguntas de fondo, y es de qué vive o cómo hace para vivir. Es en realidad una sola pregunta la que hay, y digamos, si está la sociedad conyugal vigente o no, eso no tiene ninguna importancia. El hecho sí es que la señora Verónica Alcocer, pues lleva una vida que el periódico describe como una vida de lujo, y pues bueno, efectivamente pues tendrá que explicar el origen de unos recursos para mantener esa vida, eso es claro, y que eso además se junta necesariamente, y el presidente Petro tiene que saberlo y entenderlo porque él haría la misma inferencia, que eso está unido al negocio de los aviones comprados en Suecia. Eso es inevitable, eso pues no, el presidente puede escribir cualquier cosa, pero él sabe que esas dos discusiones, que esas dos conversaciones que están unidas, pues tiene que responder, que es la señora Verónica Alcocer de qué vive y por qué se da la coincidencia de escoger una compra de aviones en Suecia, que el mismo presidente reconoce, Néstor, que ese tipo de negocios siempre han tenido problemas de corrupción porque son opacos, porque nadie logra saber cuándo se pagan, por qué se compran, en fin. Yo no sé si este negocio de los Gripen es opaco, si tiene que ver con el estilo de vida de doña Verónica Alcocer, entre otras cosas porque el gobierno todavía no publica el contrato y estamos un poquito a ciegas. Es una conclusión sin elementos de juicio alrededor de quién comisionó, de cómo fue el reparto de plata y de cuánto costaron. La asignación presupuestal son 16.4 billones de pesos. Pero hay una diferencia, hay un bache ahí de 2 billones de pesos todavía no explicado. Primero, sobre el estilo de vida de doña Verónica Alcocer, y el tercer artículo, el de esta mañana, del periódico Expressen en Suecia. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que uno puede recoger a partir de todos los datos que publica el periódico de Expressen, más datos todavía sobre esa vida de Verónica Alcocer. Mira, una de las cosas que dice es que primero Verónica Alcocer se alojó por unos días en el hotel Strand de Nybrokassen y que desde allí se trasladó a un apartamento en el centro de Estocolmo. ¿Quién le habría ayudado a encontrar ese departamento?
caso sería otro de sus amigos, el DJ internacional Gun Lundemo, que no solamente le ha ayudado a encontrar vivienda en Estocolmo, sino que además le ha presentado a nuevos amigos. Ustedes, cuando hacían el recorrido de cuáles son las últimas actividades oficiales en que se ha visto a Verónica Alcocer, hay un dato que publica el Expressen, es una fotografía que es un almuerzo de una visita oficial del presidente Gustavo Petro, va acompañado de Verónica Alcocer con los reyes de Suecia. Bueno, esa foto, ese almuerzo se produjo el 13 de junio de 2025, hace 4 meses atrás. Ese es uno de los datos. Pero hay más cosas todavía que aparecen en esa publicación, sobre todo las amistades. Hay una fotografía que me llamó particularmente la atención, en que está con un grupo de amigas. Hay una rubia en primer plano con gafas y una mujer con vestido verde. Si la tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, la pueden ver, porque detrás está Verónica Alcocer con unas gafas de sol claras. Bueno, ahí está con las que son su grupo de amigas, que son la que está en el frente es Sofía Strand, que es fundadora de la empresa de maquillaje Pixie y es la pareja de Christopher Ruscon, que es propietario de la casa de champán Hat Etzuner. En esa comida llaman la atención porque, claro, el periódico intentó contactar a todos los participantes para tener respuesta, y la mujer que aparece en esa fotografía, que está de vestido verde, es una periodista y presentadora, se llama Alexandra Pascalidou. Y bueno, ella cuenta que la ha visto varias veces, que estuvo en una fiesta de verano en Nope, que es una discoteca, y dice que ahí le preguntó a la primera dama de Colombia por qué vivía en Suecia. Dice, hablé con ella y le dije que no entendía por qué no estaba en casa con su esposo. Me respondió que aquí en Suecia se sentía más tranquila, con más orden y tranquilidad. Y aún así me parece extraño que esté aquí, es lo que le responde al periodista Alexandra Pascalidou. Hay otras personas que aparecen, como decía yo, está ahí la rubia del frente, que es Sofía Strand, y ella llama la atención porque sale en varias fotografías con ella, sale también en una fiesta en Estocolmo, pero luego aparece con ella en la bodega Hat Etzuner en Francia, también está con ella. Y aquí hay una cosa que llama la atención, porque también hay una fotografía nocturna donde se dice que Verónica Alcocer apareció sin previo aviso en la vigilia electoral de Folklistan en Estocolmo en 2024. Es una fotografía donde está ella, hay 2 mujeres de espalda y un hombre con una chaqueta floreada que está a mano izquierda de la fotografía. Bueno, llama la atención porque cuando le preguntan a Verónica Alcocer por qué estuvo en la presentación de ese partido, es un partido populista allí en Suecia, ella no quiso responder, pero una amiga que iba con ella dice, nos perdimos, ni siquiera nos habían invitado, simplemente pasábamos por ahí y vimos que parecía que había una buena fiesta. Y o sea que apareció sin invitación a la vigilia electoral de un partido. Bueno, no es tan sorpresivo porque uno de los jefes de ese partido es justamente la pareja de su amiga Sofía Strand. Es el CEO de Hat Etzuner, esa viña en Francia donde fue a visitar Verónica Alcocer. Más todavía, hay otra foto grupal que no se identifica en el periódico, donde se ve que están en un almuerzo al aire libre, con una tienda de campaña encima, o sea, con una carpa encima y muchos adornos de florales en el techo de esta tienda de campaña, de este toldo, digamos. Esa fotografía no se identifica dónde es, pero entrando en el Instagram de Hat Etzuner es la fiesta de la cosecha en Champagne, allí en Francia. Esa es otra de las fotografías en que se ve también ahí a Verónica Alcocer. Y todas esas fiestas, esa fiesta, por ejemplo, en Instagram se identifica como que ocurrió en mayo, a mediados de mayo de 2024. También la del partido político es una vigilia que se produjo en 2024. Piensa tú que ese partido tuvo una cortísima vigencia, duró apenas 2 meses. Se inscribió el 8 de abril y desapareció el 27 de junio de 2024.
2024 al perder las elecciones. Y ahí hay otro dato que llama la atención, porque uno revisa cuáles eran los principales intereses de este Volkslistan, que es un partido populista, y decía que sus 10 prioridades eran: la primera, eliminar el derecho de asilo; segunda, enviar criminales a cárceles en el extranjero, y así. Esos son, por ejemplo, parte de los intereses de este partido político, cuya fiesta electoral se sumó Verónica Alcocer. Esos son algunos de los datos, fiestas y reuniones sociales y de la gente con que está reunida Verónica Alcocer allí en Estocolmo, Suecia. No sabemos por cuánto tiempo, pero sí, recogiendo de cuáles son las fotografías, de dónde se extrajeron esas fotografías, por lo menos estaría desde mayo de 2024, si no yendo y viniendo, por lo menos el periódico dice que a partir de fines de octubre ya estaría en un departamento instalada allí en Estocolmo, en el centro de la capital sueca, en el centro de Estocolmo, Néstor. De octubre del año pasado, Silvia, para ser claro con las fechas, ¿no? La verdad es que ahí dice a fines de octubre, no dice exactamente la fecha. Eso es lo que me llama la atención, porque si es a fines de octubre coincidiría con la inclusión tanto del presidente Petro, de su hijo, como de Verónica Alcocer en la lista Clinton. Es que para allá iba. Gracias, Silvia, desde Europa 7 en punto. Felipe, porque la otra pregunta es: ¿cómo hace para mover recursos si sus cuentas bancarias están bloqueadas, las de la primera dama Verónica Alcocer? ¿Ah? Pues ahí podría haber una explicación en lo que ha publicado este diario, Néstor, y lo que publica hoy el diario El Tiempo sobre las cuentas del presidente. Cruza esas dos informaciones. Hay una señora de apellido Plata que está con ella ya. Que es la esposa de Danilo Romero. Danilo Romero es clave. Danilo Romero. Claro. ¿No será que a Verónica le sale su Euclides también? Danilo Romero es una persona cercana históricamente, Ricardo, al presidente Gustavo Petro. Es un hombre que aparentemente, un señor rico que aparentemente ya ha sido financiador de Gustavo Petro. Es un benefactor del presidente Gustavo Petro y Claro, financió sus campañas a la alcaldía. Financió sus campañas a la alcaldía de Bogotá y es un gran contratista del sector eléctrico. Fue beneficiaria a sus empresas con el famoso cuento de Urrá. Usted se acuerda de los contratos a dedo en Urrá. Danilo Romero, 3 de sus empresas fueron beneficiarias con esos contratos. Néstor, pero es imposible, como decía Héctor Riveros, desligar la presencia de Verónica Alcocer y la venta de los aviones en Suecia. Porque un portal especializado en temas de defensa y seguridad que se llama Eurasian Times habla de por lo menos 4 casos de soborno de Saab para comprar aviones a través del último siglo. En República Checa, en Hungría, en Sudáfrica y en Brasil. Y ojo con esto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el soborno en Brasil por la compra de 36 aviones a Saab. Lo registra la base de datos de Stanford sobre las investigaciones que el Departamento Aurelio, de Justicia de los Estados Unidos está haciendo. Todavía, entonces, Saab es un experto en sobornos, ¿no? Salvo suposiciones de esa naturaleza que usted está haciendo, que son conjeturas de que ya pasó, de que podría haber pasado, en Colombia, Felipe, para ser sincero, no hay de momento ninguna pista de que el contrato de los Gripen, los aviones Gripen, tenga o esté manchado por corrupción. Pero porque no se sabe nada del contrato. Todo huele raro. Deberíamos conocer el contrato, que se acabo de decir, publique. María Consuelo, que no se sabe nada del contrato. Correcto, y en la misma semana... Que es un contrato opaco. Totalmente. Que es un contrato como poco todos los transparente. contratos que además el ministro de la Defensa, que ha estado en la polémica esta semana, no quiere decir que sea un contrato corrupto. Reiteradamente dice que es una decisión del presidente, o sea, no hay ningún comité, no existió ninguna responsabilidad compartida para determinar por qué esos aviones y no otros. Sencillamente el ministro lo dijo en varias oportunidades, inclusive aquí en entrevistas en Blue Radio. Es una decisión del presidente, qué casualidad, y es una decisión de la primera dama vivir allá con todo ese lujo como se ha descrito, y que sea la misma semana. Pero María Consuelo, ¿no le parece de momento que se un dice poquito cuántos apresurado? aviones son,
cuál es el precio individual de los aviones, porque eso era otra cosa que estaba completamente oscura, ¿no? Y no había ninguna transparencia sobre el precio individual de cada uno de los aviones. No se sabía si eran 30, si eran 18, si eran 25. Terminaron siendo 17, cada Correcto. uno más o menos a 250 millones de dólares. O sea, el escenario más caro posible. Es que eso era una tragedia comprar esos aviones militares. Eso se sabía que iba a ser un desastre. Primero, obviamente, gastarse todo ese montón de plata en eso, pues cabía la discusión. Eso quizá no debería haberse hecho. Pero se sabía que cualquiera hubiera sido el proveedor, hubiera sido la misma discusión en este o en otro gobierno, porque desgraciadamente, por cuenta del tema de la seguridad nacional, este tipo de contratos son muy opacos. No hay cómo acceder a esa información y toda la seguridad nacional, y entonces se reserva y tal. Y claro que sí, Néstor, es una conjetura, y es una conjetura, le insisto, de la que no va a poder liberarse el presidente Petro y su ex esposa, la señora Verónica Alcocer, porque es una coincidencia que, pues, desafortunada o no, es una coincidencia que es inevitable hacer, salvo que la señora Verónica Alcocer explique, como en mi opinión es su deber hacerlo, y la del presidente de la República, cómo vive, de qué vive, cuánto gasta y qué gasta. Me dirán, ella no es una funcionaria pública y entonces no tiene que dar esa explicación, pero sí la tiene que dar desde el punto de vista político. Es inevitable que la tenga que dar. Esta no es una discusión jurídica. No trabaja, no ha trabajado, ha ejercido siempre de primera dama o de esposa del presidente Petro, primero como senador y ahora como primera dama, que es el título que le ha dado derecho a una oficina en la Casa de Nariño. Correcto. A ejercer como cabeza, por ejemplo, de la Junta Directiva de Bienestar Familiar. Eso va de la mano de la figura de la primera dama en Colombia. Pero además, lo que conocemos los colombianos es que los primeros 2 años ella estuvo presente en Colombia haciendo labores con la infancia, con las personas menos favorecidas, iba a las manifestaciones culturales, fue muy conocida porque bailaba en los carnavales, en fin, pero la veíamos en Colombia. Después del episodio, que tengo que traer a colación a pesar de que es la vida privada del presidente, porque fue en una comisión al exterior, Panamá. El episodio de Panamá, la primera dama viajó a Europa. Entonces, lo que hay hoy es que los colombianos estamos pagando la tusa de la primera dama, sí, en Suecia. Esa es la gran conclusión del episodio. 7 de la mañana, 6 minutos. Está claro que el vínculo con Suecia de la primera dama es, pues, nada más y nada menos que su mejor amiga, la esposa del embajador de Colombia allí, el exministro Reyes, Carmen Larrazábal. Ese es el vínculo que tiene la primera dama con Suecia, y por supuesto desde hace ya más de un año año. No creo que ese vínculo signifique que ellos... No digo que el vínculo le esté financiándolo. No, lo que digo es... Su llegada a Suecia responde a esa relación desde que está en comisión la mejor amiga de la primera dama como acompañante de su esposo, embajador de Colombia ante Suecia, y por supuesto, y por eso la pregunta que usted le hacía a Silvia sobre la fecha de las fotografías, porque lo más entendible es que una primera dama de cualquier país pues llegue inmediatamente a un sector de la sociedad en Suecia o en Francia, o al país al que llegue, a un sector de la sociedad, pues digamos, de élite, prestante. Y por eso, si la pregunta era si las fotografías son antes de que fuera incluida la primera dama en la lista Clinton, que seguramente cambió de manera radical su vida, o después. Luis Ernesto, una precisión, Felipe, sobre ese tema de fechas que me parece importante. Doña Verónica Alcocer está frecuentando Suecia desde el año pasado, pero doña Verónica Alcocer vino y se quedó algunos meses en Colombia. Recuerde usted que hizo un evento en una cárcel. 4 de septiembre fue la visita a la cárcel Ni Picota. Siquiera meses, Néstor, estuvo un par de semanas. Bueno, yo creo que un poquito más, Felipe, un poquito más bueno, yo tengo referencia. Digamos que estuvo 2 meses. Pero como es que no hay agenda oficial, ese es un problema para cualquier enfoque de este tema. La versión era que estaba aprendiendo inglés en Suecia. Volvió a Suecia después de que la meten en la lista Clinton, que fue hace un mes largo. Así que esa referencia de que está viviendo ya en un apartamento en el centro de Estocolmo desde octubre, es octubre de este año 2025, para efectos de relacionar cómo ha hecho para ir y volver, y quién paga esos viajes, y quién compra los tiquetes, y quién paga el hotel, y quién paga el apartamento.
el presidente ¿Quién Petro paga la renta del apartamento? Que claro, es costoso, claro, ¿no? claro, Porque que esas son las preguntas está en un que se barrio hacen. de la élite de Estocolmo, claro. Néstor, pero mire, con respecto a precios de aviones, permítame darle el siguiente dato. Señor. La última venta que Saab hizo de los aviones Gripen EF fue a Brasil en el año 2014. Y esa venta se hizo a $150 millones avión. Si usted trae ese precio a dólares del año 2025, está hablando de 203 millones de dólares por avión, full equipo, porque una cosa con armamento, con misiles, etcétera, Okay. ¿cómo se vendió? A 203 Artillado, pues. millones No tenga de duda. dólares. Artillado, correcto. Entonces, Néstor, aquí hay para explicar, por arriba de 203 está explicación. Hay que darle explicación por arriba de 203. Y porque hacía 12 años Saab no vendía un solo avión en el mundo. Por estos antecedentes de sobornos que le he dicho. Es que usted entra en Google a Saab Bribery, Saab soborno en inglés, y le sale pues una retaíla que ni hablemos, ¿oyó? Ok, son las 7 de la mañana, 9 minutos. Andrés, señor. No tenga duda, Néstor, de que esto se le va a volver un dolor de cabeza, esto de los Gripen se le va a volver un dolor de cabeza al presidente Petro y a la izquierda en la temporada electoral. Y mire, se lo digo porque antes de esta publicación del periódico sueco ya venían creciendo las suspicacias. Por ejemplo, la gente decía, ¿cómo así que los Gripen, si se supone que lo que nos habían dicho en un momento es que los elegidos técnica y económicamente eran los Rafale, los franceses? Aquí lo comentamos mucho, lo recuerdo. Segundo, la presencia de la primera dama en Suecia, independientemente de la cuestión de su amiga, le resultó muy rara a todo el mundo porque no es un destino usual de migración o establecimiento de personas que se vayan del país. Y ahora esto, entonces mire, independientemente, Néstor, de si el contrato se puede o no se puede conocer, de si eso se puede o no reversar, políticamente, más ya llegando a la temporada electoral, esto no va a ser más que crecer como bola de nieve. Es que ya estamos en campaña electoral, es decir, estamos a 4 meses de las parlamentarias y claro que el presidente sabe que se están juntando los dos temas, lo de los Gripen con la primera dama, y por eso el fin de semana estuvo tan activo, hablando tanto y explicando por qué el gobierno de Suecia, en su opinión, aviones es un gobierno ya iba a ser un problema. Lo de los aviones ya iba a ser un problema con o sin la señora Alcocer. Y con la señora Alcocer en Suecia y en Estocolmo y estas crónicas periodísticas de periódicos suecos, pues es inevitable que se junten las dos cosas, Néstor, y el presidente Petro no va a salir de eso simplemente despachando con frases como diciendo que es que la derecha tiene envidia y no sé qué. Claro que la derecha aprovecha estas circunstancias, eso pues es una tontería que el presidente lo esté repitiendo, porque pues es obvio, cuando él estaba en la oposición también aprovechaba cualquier circunstancia para hacer oposición, y no importa si son coherentes o incoherentes, eso no importa. Héctor, que puede ser un buen ejercicio. ¿Qué estaría haciendo, qué estaría diciendo hoy Gustavo Petro si estaría diciendo lo que están diciendo los otros, igual que hoy están unos rechazando los bombardeos cuando antes los aplaudían y al revés. Eso no, eso los ciudadanos lo tenemos totalmente claro, que pues, coherencia de los políticos no tenemos que esperar y todos están en la misma cochada. Eso uno puede hacer énfasis en la incoherencia del uno o del otro, pero el ciudadano común y corriente entiende que todos actúan igual. Pero aquí hay un problema que, en mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con Andrés, es complejo y grave desde el punto de vista político para el gobierno del presidente Petro. Juntar las dos cosas, una incoherencia como comprar aviones, porque pues había criticado la compra de aviones y había dicho que eso no era conveniente, etcétera. Entonces, una incoherencia como gastarse 16 billones de pesos en eso. Un negocio que siempre va a tener ruidos y conjeturas sobre si hubo o no corrupción. Y la primera dama en Suecia, pues digamos, llevando una vida de lujo como lo describe un periódico sueco, pues son tres cosas que la oposición va a utilizar permanentemente. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. En segundos, hablando de los Gripen, el ministro de Defensa de Colombia... por lo menos alguien vivió sabroso, Néstor, ¿no? A la primera dama, la primera dama, de acuerdo. Se cumplió el vaticinio y la profecía, claro, de la vicepresidenta Francia Márquez. Por las fotografías que estamos viendo de la primera dama, claro que está viviendo sabroso en Estocolmo. 7:13 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.